Ya inició, ¿no? Creo que sí. Sí, ya. Bien, nosotros somos el equipo 12. Yo soy Eduardo Irán Puebla Escobar, matrícula 192-63-61. Yo soy Alexia Anaí Solís Castillo, matrícula 1909-115. Yo soy Brian Aldair Álvarez Durán, mi matrícula es 1838-750. Yo soy Ángela Karime Luna Torres, mi matrícula es 1876-586. Bien, Bueno, bueno, nosotros vamos a presentar el tema de termo. Digo, ¿ya empiezo o quieren cortarla ahí? ya empieza Ok, con la introducción. eh, nos tocó el tema de el diagrama TS, una introducción muy rápida. Es que la termodinámica tiene abarca muchos conceptos, muchos temas. Nosotros nos vamos a centrar en el diagrama TS, que sería temperatura, entropía. Vamos a explicarlo, vamos a dar un ejercicio resuelto y por último en la conclusión vamos a dar lo que son aplicaciones. Bien, yo voy a mencionar sobre el diagrama TS que para cada cantidad infinitesimal de calor que entra en un sistema durante una porción infinitesimal de un proceso reversible está la ecuación siguiente, como se ve en la imagen, y por lo tanto resulta que la cantidad total de calor transferida en un proceso reversible viene dada por la siguiente integral. Bien, esta integral puede interpretarse gráficamente como el área situado bajo una curva, en un diagrama donde la temperatura está en el eje Y y la entropía sobre el eje X, de ahí su nombre. En el caso de un proceso adiabático reversible, se tiene la siguiente ecuación, obviamente tomando en cuenta que es un proceso reversible, y tomando en cuenta todo lo demás, se da como conclusión que la entropía llega a ser constante. En este caso se le llama al proceso isoentrópico. Si en dos estados de equilibrio están infinitamente próximos, se tiene la siguiente ecuación y si se divide en las dos igualdades la derivada de temperatura, se da a las siguientes fórmulas tomando en cuenta ya sea el volumen constante o la presión constante. Bien, conociendo el calor a volumen constante con la temperatura, la variación de entropía durante un proceso isocórico puede calcularse a partir de la siguiente ecuación, análogamente para un proceso isobárico, de misma forma. Todo lo dicho gráficamente sería que en un proceso isotrópico sería una línea recta vertical, ya que la entropía sería constante, y en una isoterma sería una línea recta horizontal, ya que la temperatura llega a ser constante. De la misma forma se puede visualizar cómo serían las curvas, ya sea de isocora, isobara o isoentálpica. Obviamente todo esto en un sistema hidrostático. Bien, las ecuaciones precedentes proporcionan un método general para calcular una variación de entropía, pero no la entropía absoluta, de un sistema en un estado determinado. Si se desea disponer de una colección de tablas para calcular diferencias de entropía, un procedimiento conveniente consiste en elegir un estado de referencia arbitrario y calcular la variación de entropía del sistema entre este y todos los demás. Así, en el mismo caso del agua, se elige un estado de referencia en el que el agua saturada es de 0.1 grados y a su propia presión vista en la de esta, y todas las entropías se refieren a este estado. Siguiente. Alexia. La verdad, no hubo un problema acá con el internet. Y ahora sí. Las características generales del diagrama TS para sustancias puras se muestran en la figura 41, en la que se usan datos para el agua. En este diagrama, las líneas de volumen constante se precipitan más que las de presión constante, las cuales a su vez son paralelas de las de temperatura constante en la región de vapor húmedo. Asimismo, las líneas de presión constante casi coinciden con las líneas de líquido saturado en la región del líquido comprimido. Por otra parte, si retomamos la ecuación que define la entropía, la ecuación 123, podemos definir en un diagrama TS un aspecto gráfico importante. Podemos ver que si se reestructura la ecuación 123, obtenemos la expresión que se indica en la ecuación 129. La ecuación 123 es, podemos ver la variación de entropía, y despejando la ecuación 129 nos queda que la variación del calor interno reversible es el producto de la temperatura por la variación de entropía.
Podemos observar en la figura 42 que la variación del calor interno reversible corresponde a un área diferencial en un diagrama TS. La transferencia total de calor durante un proceso internamente reversible es determinada integrando la ecuación 129, tal como se aprecia en la figura citada. En la figura 42, podemos observar un diagrama TS en donde el área bajo la curva representa la transferencia de calor para un proceso internamente reversible. Por consiguiente, se concluye que el área bajo la curva del proceso en un diagrama TS representa la transferencia de calor durante un proceso internamente reversible. Esto es análogo al trabajo de la frontera reversible que se representa por el área bajo la curva en un diagrama PV. Muy bien, ahora vamos a proceder con un ejercicio resuelto. Este ejercicio se compone de varios incisos. El primero nos pide realizar un diagrama TS del ciclo que vemos aquí en esta siguiente tabla. Podemos ver varios valores para temperatura y varios valores para el cambio en la entropía. Siguiente. Aquí está, aquí podemos ver el diagrama. Podemos ver que de A a B es una absorción de calor isotérmica. Después de B a C podemos ver un enfriamiento isoentrópico. De C a D una cesión de calor o como una compresión isotérmica. Y de D a un calentamiento isoentrópico. Podemos ver que se compone de estos 4 procesos. Bueno, el inciso B nos pide qué representa el área bajo la curva en este proceso. Bueno, pues como es un proceso reversible y por la definición de entropía, sabemos que un pequeño cambio en la entropía es igual a un cambio en el calor sobre la temperatura. Y desarrollando un poco, pues podemos ver que el área bajo la curva es lo que representa el calor transferido hacia o desde un sistema. Siguiente. Ok, después para el siguiente inciso se nos pide el área limitada por un ciclo. Acabamos de ver que el área bajo la curva pues es el calor. Así que para el calor absorbido es el área entre el eje de las abscisas y el lado superior del ciclo. Y para el calor cedido es el área entre el lado inferior del ciclo y el eje de las abscisas. Sabemos que la diferencia entre ellas se conoce como calor neto. Ahora, por el primer principio de la termodinámica, sabemos que una diferencia entre la energía interna es igual al calor menos el trabajo. Pero como este es un ciclo, sabemos que la energía interna es cero. Así que, dale a la siguiente. Así que, pues, realizando un poco esta ecuación, nos damos cuenta que el calor es igual al trabajo en esta situación. Así que sustituyendo arriba, nos queda que el calor neto es igual al trabajo neto, que es igual a la diferencia entre estos calores que ahorita platicamos. Por lo que la diferencia entre estas dos áreas, es decir, el área delimitada por el ciclo, representa el trabajo. Dale a la siguiente. Y aquí podemos observarlo, podemos ver de amarillo todo el calor absorbido, en azul el calor cedido, y en el área del rectángulo podemos ver el trabajo neto. Dale a la siguiente. Y ya por último, se nos pide calcular el trabajo neto de este sistema. Como vimos, el trabajo neto es el área, así que sacando el área de este rectángulo, pues nos queda que el trabajo neto es igual a 105.23 joules. Bueno, ya para concluir, vamos a hablar sobre las aplicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, primero, aquí hay un diagrama de una bomba. Estos ejercicios, estos ejemplos son aplicados hacia una central de energía eléctrica. Entonces, aquí básicamente la bomba, vaya la redundancia, bombea agua, lo cual genera energía. Y encontré que regularmente se suele representar en este tipo de esquemas. Siguiente, por favor. Otro ejemplo que también es el proceso efectuado por la caldera, que la caldera al traspasar el agua de las turbinas se genera energía. Como podemos ver en el diagrama, se utiliza generalmente el diagrama de temperatura-entropía, porque pues esto es lo más viable para este tipo de casos. Siguiente, por favor. Bueno, no entraré mucho en detalle, pero estos procesos ocurren a presión constante.
Y pues básicamente también otro concepto muy importante es también el vapor saturado, que hay muchas aplicaciones dentro de lo que viene o de lo que pude encontrar del tema. Siguiente, por favor. Bueno, ya por último, esta tercera aplicación, como lo dice, es la representación de un proceso efectuado por la turbina, que la turbina pues es un equipo que el vapor viene de la caldera, que como ya habíamos visto anteriormente, se gira el eje y el vapor en este proceso pues pierde energía y pues el ciclo genera trabajo. Siguiente, por favor. Ya por último, solo quedaría mostrar la bibliografía. Siguiente, por favor. Estas son las bibliografías que nosotros utilizamos y esto sería todo por nuestra parte. Listo.